entienden que para entender también los procesos económicos hay que tener como una mirada, y mucho más en economías como las nuestras, muy amplias, muy atentas a la afuera, a lo que creo que ustedes llaman los efectos exógenos, ¿no es cierto? ¿Está Bueno, bien ahí? sí, también, Sí. está bien, bien mencionado el término ahí. Bien, bien, bien. A mí me encanta. Ay, la quiero tanto a Gabriela Mordecki, me voy a confesar. La quiero tanto a Gabriela Mordecki, porque Gabriela Mordecki no te regala nota. Te das cuenta que yo metí una, correcto, esperando que la profesora me dijera, muy bien, Camino, estudió. Y ella dice, "Ah, sí, está bien metido el término. Bueno, No porque te quiero, Gaby. es Ah, mucho me más encanta. que una, o sea, el exterior es mucho más que una variable exógena, digamos, en nuestras economías. Está bien, sí, está bien, está bien. Pero en Como, todo caso, a mí me da la impresión, por cosas que creo haber aprendido a todos ustedes, que naturalmente que en un mundo globalizado, todo, a todo el mundo le importa a todo el mundo, pero si sos chiquito, el mundo te tiene que importar mucho más, ¿no es cierto? claro, por supuesto, la definición, además de pequeña, es abierta de la economía uruguaya, por lo tanto, el mundo es relevante y nuestros vecinos, bueno, por situación geográfica, mucho más, por relación económica, histórica, digamos, son política, ¿verdad? Es un determinante importante. Y nuestros dos vecinos están como envueltos en fenómenos y en momentos políticamente complejos y bueno, y también económicamente, porque la economía, para mal que les pese a muchos, siempre está por detrás de las cuestiones políticas, sociales, etcétera, que tiene que enfrentar un país, ¿no? Ujú. Y se me ocurría además a colación de esto que estábamos comentando al principio, nada fuera de micrófono, de la muerte de la reina Isabel. Uh-huh. En Brasil se acaban de cumplir el 7 de septiembre 200 años de independencia y para festejarlo trajeron el corazón embalsamado del rey, que fue el que declaró la El independencia y emperador. bueno, nada. Es como un símbolo un poco extraño, ¿no? Digo, para un país democrático, laico como el Uruguay, que no tiene relaciones además con ninguna casa digamos, de tradición de estos reyes, como que, no sé, a mí me suena como algo hasta como morboso, pero bueno, hay una parte inclusive en Brasil, de gente que inclusive hubo, creo que un plebiscito hace unos cuantos años sobre volver a la monarquía, ¿no? Porque bueno, están los descendientes de la casa de, no me acuerdo cuánto que se llama, de esta dinastía que estuvo en Brasil reinando durante muchos, muchos más años, hasta fin casi del siglo XIX, cuando empieza la República. Claro. Este, Una precisión semántica nada más, seguramente influenciada por la muerte de la reina. No, no era un rey, sino el emperador, ¿verdad? oh, más claro, porque era un emperador, exacto, pero bueno, porque los brasileños además tenían esta cuestión, digamos, se creían como más que un reino, un imperio, ¿no? Porque dominaban como otros países, otros espacios en el mundo y entonces eso, por eso era el emperador, don El amigo Pedro. Pedro I. Don, claro, era don Pedro I de Brasil, pero creo que era el segundo de Portugal, porque bueno, este, es una historia, nada, supongo que los historiadores lo contarán mejor que yo, pero siempre me impresionó la independencia de Brasil, es que, digamos, dado que la casa estaban en Brasil cuando se fueron por las invasiones napoleónicas, ¿no? Vinieron de Portugal todo el rey con todo su séquito y sus hijos y etcétera, y el hijo del rey le dijo al padre, cuando el padre decidió volver, le dijo, no, yo me quedo, eu fico. Y Mm. ese es el día del 7 de septiembre que se conmemora la independencia de Brasil, ¿no? Cuando, bueno, el
padre le regala al hijo el imperio de Brasil para que siga desde allí gobernando. Pero Exacto. bueno, hoy en día estamos en una situación en Brasil, además política de una encrucijada, digamos, donde está por un lado el presidente Bolsonaro, con todo lo que ya sabemos, ¿verdad?, de su impronta, intentando la reelección. Y una cosa que muchos politólogos destacan es que en Brasil, desde que se implementó la reelección, siempre se religió al presidente, desde creo que Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Lula, Dilma, y bueno, pero ahora Bolsonaro podría romper esa racha, dado que Lula, que ya fue 2 veces presidente, aparentemente en las encuestas viene como apuntando a ganador. Ujú. No parecería que en la primera vuelta, hay algunos que dicen que sí, pero en la segunda seguramente Bolsonaro no va a lograr los apoyos necesarios, o por lo menos eso dicen las encuestas, ¿no? Habrá que ver, como dijo el presidente Bolsonaro, yo no creo en el datafolia, yo creo en el data povo, ¿no? O sea, en las urnas. Pero bueno, la economía, como yo decía, siempre está como por detrás y la economía brasileña, luego de tener un comportamiento como, digamos, como que fue a la que dentro de todo le fue mejor económicamente durante la pandemia, a pesar del presidente Bolsonaro, porque bueno, una combinación, digamos, dentro del Parlamento hizo posible que se votaran una cantidad de ayudas para la gente, que fue el país de América Latina que tuvo más ayudas en relación a su PIB, en relación a cualquier otra medida. Eso permitió que tuviera una caída mucho más leve, de alrededor del 4% durante el 2020. Y la recuperación en 2021, bueno, fue también algo similar, 4,5, no me acuerdo exacto el número, pero alrededor de 4,5 creció. Sin embargo, para este año las previsiones que había eran de muy bajo crecimiento, pero estas previsiones se fueron como mejorando, la economía, digamos, como está pasando a muchos de nuestros países, en definitiva 2022 es el año donde la actividad vuelve prácticamente a su plenitud, ¿no? Sobre todo los servicios que generan, bueno, mucho empleo, mucha actividad, y eso también se está viendo, las tasas de desempleo también están bajando en Brasil, y más allá de que el crecimiento no es demasiado grande el que se proyecta, como digo, ha venido creciendo, está alrededor de, no sé, 2,5 la proyección para este año. Pero Pero se bueno, puede ha decir, venido. justamente, se puede decir que este crecimiento de la economía de Brasil en alguna medida es un poco sorpresivo. Bueno, evidentemente los analistas pensaban que la economía le iba a ir peor. ¿Por qué? Por otro lado, el frente de la inflación está muy complicado. Más allá de que tuvo un mes, el mes pasado, de fuerte caída en la inflación, el acumulado en el año está por arriba del 10%. Hacía muchos años que Brasil no tenía inflaciones tan elevadas, y esto implicó medidas del Banco Central de subida de la tasa de interés muy importantes. La tasa Selic, que es la tasa de referencia de la política monetaria en Brasil, está en 13,75% al año, y en Brasil es una tasa de referencia. O sea, ¿qué es lo que implica? Entonces, bueno, si tenemos tasas de interés más elevadas, esto es un problema para la inversión, para el consumo, porque se vuelve más caro, y también implica más impacto hacia las cuentas fiscales, porque el gobierno, para poder obtener financiamiento para el déficit, tiene que pagar tasas más altas. Este, Porque además el financiamiento en Brasil de su déficit es prácticamente todo
local y en moneda, digamos, en reales, ¿no? Entonces, estas tasas además impactan en todo eso, entonces como que ese lado sigue complicado y muchos analistas lo que pensaban es que esto es que iba a frenar mucho más el crecimiento, pero evidentemente que todavía hay como una dinámica de esta recuperación que venimos atravesando, que está pesando y que además ha hecho caer la tasa de desempleo, inclusive por debajo del 10%. Este, Paralelamente se han aprobado nuevas ayudas, ¿no? Esto ya con un marcado énfasis electoral, porque esto fue el propio presidente que lo impulsa, de volver a dar ayudas de 600 reales a un número algo más acotado que aquello que sucedió en plena pandemia, pero igualmente muy importante para muchas familias, y que también implica una inyección de liquidez, ¿verdad?, para el consumo, ¿no? Porque esto es todo dinero que va directamente al consumo del mercado interno. 600 reales que son unos 5.000 pesos uruguayos. Sí, por ahí, pero bueno, recordemos que el costo de vida en Brasil es mucho más bajo, no sé, habría que hacerlo mirar como una paridad equivalente en poder de compra, ¿no? Ujú. Pero sí, es aproximadamente eso, pero bueno, es muy, muy importante para muchas familias. Este, digamos que la economía brasileña entonces atraviesa como un momento aparentemente de mejora. Esto de la inflación que está tan elevada, bueno, ahora estamos esperando que salga el dato de agosto, pero muchos analistas dicen que también va a ser de caída. Entonces, si ya se inicia, digamos una caída de la inflación, es también algo positivo, porque bueno, siempre la inflación es mala no solamente para la pérdida de ingresos de la población, sino también para poder continuar el crecimiento económico, ¿no? Para que esto se mantenga. Ujú. Eh, ¿Y cómo dialogan estos datos de Brasil que bueno, que muestra, como acabamos de decir, una economía que ha crecido y eso cualquiera lo sabe, siempre es una buena noticia, incluso de algunas acciones que el gobierno está llevando a cabo para que los sectores más frágiles reciban dinero, por lo que entiendo, ¿no? En esta mm, política Bolsonaro, que sí, seguramente tenga una fuerte impronta electoral, o innegable impronta electoral, ¿no es cierto? Pero claro, claro. que en todo caso beneficiará a gente que no tiene alta calidad de vida, hasta acá muy bien, ¿sí? Sí, perfecto. Bien, en todo caso, eh, ese derrotero brasileño, ¿cómo dialoga, por ejemplo, con la comunidad internacional en general y muy particularmente con Uruguay, en el entendido, corríjame, profe, que Uruguay siempre ha tenido, por geografía, una dependencia muy grande de las economías de Brasil y Argentina, pero también es cierto que desde que arrancó este siglo, se puede decir que esas dependencias no han desaparecido, pero son un tanto menores, ¿no es cierto? Bueno, algo menores sí, porque pero igualmente, no, porque es cierto, capaz que uno tiene esa visión de que sucedió lo mismo con Argentina que con Brasil en Sí. cuanto a las exportaciones de bienes, pero no es, o sea, caen muchísimo las exportaciones de bienes a Argentina y nuestra dependencia en ese sentido, pero con Brasil se mantienen, capaz que no en el nivel que teníamos en la época, digamos, en la década de los 90, perdón, se cortó. No tengo retorno de ningún tipo para escucharla. Ah, perdón, me Ahora pareció sí, que... perdón. Ahora sí, Gaby, Ah, disculpas. Repetí no, el no. último enunciado, por favor. Sí, no, que yo decía que si bien la dependencia es algo menor que la década de los 90, cuando, digamos, el 50% de las exportaciones uruguayas iban a Argentina y Brasil, igualmente Brasil sigue siendo nuestro segundo destino de exportaciones después de Claro. China, ¿no? Entonces, es importante. Hay además sectores, sobre todo industriales, exportadores de Uruguay, de industria, digamos que no
no de la industria que procesa materias primas, donde sí también exportamos a Brasil, pero digamos la industria metalmecánica, la industria del plástico, o digamos que procesa materia prima importada, el destino de esas exportaciones es indudablemente Brasil, ¿no? Entonces, que la economía crezca, que aumente su demanda, es un punto favorable para Uruguay. El tema de la relación cambiaria, capaz que ahí hemos perdido algo de competitividad con Brasil en los últimos meses, porque bueno, aquí el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable, incluso con tendencia a la baja, mientras que en Brasil, bueno, la tendencia ha A ver, sido... aguantame un poquito, Gaby, porque estamos teniendo una dificultad. ¿Yo te escucho bien? Mm. Sí, 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 estamos saliendo. Ah, sí, sí, estamos saliendo bien. Ah, perdón, tuvimos una confusión pensando que no estábamos saliendo al aire, pero estamos saliendo al aire. De hecho, nunca dejamos salir al aire, ¿no? ¿Estás al aire? Ah, ahí está, Bueno, perfecto, perfecto. Todo bien, todo bien, todo bien. Fue dale. una falsa alarma. Decías que Brasil, obviamente que quizás no tiene, bueno, suscribiendo lo que estábamos comentando, ¿verdad? Aún así, Brasil es el segundo comprador más importante de Uruguay, ¿no es cierto? Exacto, de bienes, De ¿no? bienes, de De bienes, de bienes. bienes, y bueno, y es relevante, pero además para una cantidad de industrias procesadoras de materia prima importada, es Brasil el único, digamos, o era Argentina también, pero bueno, Argentina en la situación que está, las importaciones no se han recuperado, entonces Brasil es nuestro destino y la recuperación de la demanda es un factor entonces importante para Uruguay y para un sector industrial además que depende directamente. Hay otros sectores en los cuales también es importante Brasil, ¿no? Las exportaciones, no sé, de arroz, de lácteos, también se dirigen en parte, pero bueno, esas pueden redireccionarse, aunque bueno, es más ventajoso siempre por costo de transporte, por afinidad, por otro tipo de productos con mayor procesamiento que se pueden exportar, Brasil, ¿no? Entonces, para nosotros es una buena noticia, siempre. El otro elemento que hay que mencionar es el turismo, donde, bueno, Brasil Pero entonces, había ganado. para un poquito antes de pasar Sí, al eslabón turismo, si yo me tengo que dar con una idea fuerza grande e importante, y aunque implique una obviedad y aunque implique llover sobre mojado, nunca para Uruguay es buena noticia que a la economía del Brasil le vaya mal, ¿no es cierto? no, o sea, eso nunca es buena noticia para Uruguay de ningún país que le vaya mal. En Bueno, pero qué sé yo, especial, si a Nueva Zelanda le pasa algo con sus vaquitas, a lo mejor no sé si nos incide tanto, ¿no? no, Pues, seguramente que nos va a incidir porque eso impacta en el mercado mundial, es un gran exportador pero bueno, puede ser que a un competidor, si le va mal, a eso tú me que refiero. elegiste ahí un No, ejemplo, bueno, no, no. Pará, elegí ese ejemplo porque dijiste que nunca, nunca puede ser mala noticia. bueno, A veces está sí. bien. Puedes, o sea, hay que verlo, tampoco es que uno puede hacer como una afirmación taxativa en ese sentido, porque bueno, puede generar otros Está problemas, bien, está otras bien. cuestiones en esos mercados que uno nunca sabe, ¿no? Miremos lo que pasa con Rusia, nada, o sea, es terrible, o sea, uno, digamos, lo que le está pasando al mundo con esta situación y cómo uno depende de muchos elementos, ¿verdad? No directamente, sino a veces indirectamente, porque es un Sí. país grande que determina precios, que tiene, por ejemplo, la oferta en algún sector prioritario, y bueno, nada, aunque no seas tú el importador, Claro, claro. impacta en el mundo. Por Bueno, eso, entonces, bueno, con más razón, con más razón. Digamos, lo de Brasil, de alguna manera recuperando o en crecimiento su economía, es algo que nosotros deberíamos ver con entusiasmo, con sí, alegría, ¿no? claro, claro, por supuesto que le vaya mejor, siempre es positivo, más Porque allá del eso tema aunque político. implica obviedades, porque claro, la gente que escucha de pronto dice, para un poco, porque si Brasil se va mucho para arriba y puede implicar que yo si tengo ganas de ir a Florianópolis o a Bahía, me va a salir todo un poco más caro y no va a ser tan buena noticia. Eso también puede ser que No sea así. necesariamente, no es lo que está sucediendo.
en este momento, al contrario, por eso yo hablaba, en realidad me refería al turismo que le interesa más a Uruguay, que es de los brasileños que vienen a hacer turismo al Uruguay, ¿no? Y entonces, bueno, se ha encarecido un poco para los brasileños los costos en Uruguay, ¿verdad? Porque, bueno, la moneda en Brasil se ha depreciado más que aquí, más allá de que, bueno, la inflación es muy alta también y eso también impacta, ¿no? Pero por otro lado, el que haya mayor demanda, que mejore el poder adquisitivo en general, hace que la gente se sienta con más ganas de veranear en Uruguay, porque es como, digamos, ahí hay como un nicho de mercado, sobre todo de gente de Río Grande do Sul, que en vez de ir a Florianópolis va a Punta del Este porque, bueno, tiene otro glamour, es como algo que da para una cierta, digamos, capa social brasileña, da estatus, Sí, sí. veranear en Punta, Pero como acá ellos tengo la dicen. histórica duda, se lo pregunto al economista, pero se lo pregunto a la mujer uruguaya que conoce bastante Brasil, que sos vos, Sí. ¿verdad? Ese es un asunto que nunca he terminado de entender. De alguna manera también tiene cierto paralelismo con los argentinos, con cierta parte del público argentino que viene a Punta del Este, porque en realidad esas capas más sólidas desde el punto de vista económico, es decir, Mm, que sectores más privilegiados, sectores que tienen más ricos, sí. medio que los avatares de la economía no le marcan mucho la decisión acerca de si vienen o no vienen a Uruguay, ¿no? Esos brasileros igual, si tienen ganas, van a venir con Bolsonaro, con Lula, con una economía más floreciente, con una más deprimida, o me Bueno, equivoco. más o menos, porque más allá de que si tú haces las cuentas decís igual pueden venir, en realidad Me parece, Gaby, que estás teniendo un problema en la conexión. Y ahora sí retomamos el encuentro, el contacto para en el ultimísimo tramo de esta semana cerrar la columna de economía con Gabriela Mordecki. Bueno, y entonces vos estabas de alguna manera sintetizando que este crecimiento del Brasil, más allá de que esté cruzado por otros asuntos vinculados a la inexorable campaña electoral que ya se viene, bueno, para alguna parte de la población es, por supuesto, una muy buena noticia y también para Uruguay es una buena noticia, ¿no? Bueno, claro, sí, estábamos comentando el tema del turismo, solo para dar una idea de la importancia, hablemos antes de la pandemia, porque bueno, ahora los números han sido raros estos años, más o menos el 65% de los turistas son argentinos y el 15% brasileños. La característica de los brasileños es que, digamos, son turistas que vienen más que nada como para las fiestas, ellos le llaman Rebellón, ¿no? Desde fin de año como hasta el 6 de enero, más o menos, pero es un turista que gasta mucho, ¿m? Entonces más allá de que venga poco tiempo, el gasto es importante. Y después, bueno, por supuesto que hay otros que continúan viniendo durante enero. Más que nada, hay algunos que vienen para carnaval, para escapar del carnaval de Brasil. Vienen acá. También hay muchos que les gustan nada, las playas de Rocha, también mucho. Digamos, es otro estilo de turismo brasileño, ¿no? Más la juventud, tal vez los surfistas, ¿no? Distinto del que va a Punta del Este, ¿no? A buscar fiesta y glamour, ¿no? Esa es un Claro, poco claro. la característica, pero siempre es un turista de alto poder adquisitivo, en el sentido de lo que tú decías. Pero bueno, para animarse a salir, la gente además tiene que tener como la perspectiva de que las cosas van a mejorar, porque cuando, más allá de que uno tenga la capacidad, bueno, siempre entra esa cuestión de precaución, de decir, bueno, este año las cosas no vienen tan bien, bajemos el gasto en cosas más superfluas como las vacaciones. Este, pero bueno, digamos que el clima igual electoral que se está viviendo en Brasil, en parte pasa como un poco por el costado de la cuestión económica. El debate no se basa en estos temas, pero evidentemente que la mejora que está teniendo el gobierno seguramente en parte, digamos, viene por el lado
de que si la gente ve las cosas mejor, bueno, su tendencia a apoyar al gobierno que está fuera de, digamos, de cuestiones ideológicas, siempre es como algo importante, ¿no? Siempre el crecimiento económico ayuda, que caiga el desempleo, que haya más ayudas, que mejore, digamos, baje la pobreza, o sobre todo en esas capas sociales, es muy, muy relevante, que bueno, que hacen el grueso de los votantes, ¿no? Recordemos que Brasil es un país muy grande, ¿no? Que tiene 220 millones de habitantes, Ujú. y nada, y llegar al elector, bueno, el tema económico siempre pesa, ¿no? Es fundamental. Más allá, digamos, como decía, que el debate político viene como por otro costado, algo más ideológico, ¿no? Si se quiere, por lo menos eso es lo que uno recoge escuchando los discursos, los debates, etcétera. Ujú. Pero bueno, en realidad para Uruguay son buenas noticias que Brasil mejore la economía, que baje la inflación, porque bueno, es un socio fundamental para, no solamente además para, mm, como para el comercio, sino que también muchas inversiones que vienen a Uruguay, porque Claro. bueno, Uruguay es un país más estable o que tiene reglas o tiene beneficios que para los inversores, pero bueno, miran hacia el mercado brasileño como posible lugar para la demanda de los productos, ¿no? Uruguay tiene las materias primas, ¿no? Accesibles o de buena calidad, tiene estas condiciones que se le dan muchas veces a las inversiones, pero nuestro mercado interno es muy pequeño, entonces eso también es importante, ¿no? Cuando aparecen inversiones o inversores interesados en algunos sectores. Bueno, si Brasil mejora, también es una buena noticia. Por supuesto, si Argentina estuviera mejor, también es buena noticia, pero bueno, Argentina está, lo comentamos el otro día, Claro. con un grado de complejidad mucho mayor para que en un corto plazo se pueda ver como que esto va a mejorar, ¿no? Bien. Igualmente, esta mejora que está teniendo Brasil es leve. Las tasas que se proyectan para los próximos años también son de alrededor del 2% de crecimiento, lo cual es muy poco para Brasil, ¿no? O sea, la economía, más allá de que crece, no logra salir como con más dinamismo. Y bueno, nada, veremos lo que sucede. El tema de la guerra con Rusia también le pegó fuerte por esto de la inflación, pero también por la dependencia que tiene Brasil en los fertilizantes. A ver, Gaby, ¿estás ahí de nuevo? Sí, 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 se había congelado. Creo, creo, No, creo sí, que ayudaría que cortes un poquito la cámara, haceme caso. No es ¿cómo es? Un capricho de mi parte. Eh, no, puede ayudar porque eso le insume menos esfuerzo al internet que cuando está dale, débil, puede que así mejore, para por lo menos en el cierre tenerte así a pleno en el final, ¿sí? perfecto, ya está cerrado. Ahí está. Me decías entonces en el final, repetí la última frase. Bueno, nada, que más allá de que se destaca la recuperación algo mayor a la prevista, igualmente es baja, ¿no? El crecimiento de alrededor de 2%, 2,5%. Para este año lo que se proyecta para los siguientes también es alrededor de eso. No implica como la fuerza que ha tenido esta economía en años anteriores, ¿no? Y bueno, eso le vendría muy bien a Uruguay, pero lo que yo comentaba es que la vicisitud, digamos, de la guerra de Rusia y Ucrania, la suba de los precios y la limitación a algunos insumos fundamentales como los fertilizantes para Brasil, bueno, está impactando en forma relevante, ¿no? Y bueno, habrá que esperar un poco a ver, bueno, primero qué sucede con las elecciones, porque eso también hace que muchos inversores dentro de Brasil se mantengan a la expectativa de, bueno, evidentemente que gane uno u otro daría un giro en algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, la incertidumbre aquí también pesa para esperar a ver
quién va a ganar. Yo creo que hace unos meses capaz que era más claro, ¿no? La ventaja de Lula era mucho mayor, Bolsonaro ha ido acortando esa ventaja, igualmente todavía es importante, pero hay que ver en la segunda vuelta cómo se acomodan las alianzas para, ¿no? En un país con una política tan fragmentada de partidos muy pequeños, es fundamental, aunque bueno, la gente no necesariamente hace lo que sus líderes acuerdan, ¿no? Pero es importante. Así que bueno, habrá que esperar un poco, las elecciones son ahora nomás, el 2 de octubre, la primera vuelta y el 30 la segunda. Y bueno, nada, poner un ojo en Brasil siempre ayuda a entender un poco mejor cómo vienen las cosas. Te mando un beso bien grande para hablar de inflación, para hablar de déficit, para hablar del PBI, del PIB, que se va a conocer la semana en pocos días más. Bueno, nos Exacto. reencontramos más temprano que tarde, ¿sí, Gaby? Bueno, dale, nos vemos entonces, hasta luego. Y muchas gracias por todo.